ahora sí. ¿Qué les decía? Sí. Hoy entonces vamos a ver la diferencia básica entre un sistema de cambio flexibles, que es los que hemos estudiado hasta ahora, básicamente. Nosotros hemos considerado un sistema de cambios flexible o flotantes, es sinónimo, ¿ok? Que significa que la tasa de cambio es una variable que puede, por definición, endógena, o sea, se determina en equilibrio y puede variar. O sea, entonces la tasa de cambio en Chile, dólar, peso contra dólar, porque hacemos siempre el ejemplo con el dólar, porque ahora saben que el dólar es la moneda dominante, ¿ok? Entonces, si aquí yo le muestro el gráfico de la tasa de cambio peso dólar, es una variable, cambia día por día, ¿ok? Entonces, vamos a ver que el sistema de cambio en Chile decimos, podemos decir que existe un sistema de cambio flexible, ¿ok? Pero vamos a ver que no todos los sistemas de cambio flexibles son iguales, ¿ok? Entonces vamos a ver que en realidad hay una intervención del Banco Central, ¿ok? Pero big name, o sea, si queremos decirlo de categoría muy macro, muy grande, es un sistema de cambio flexible. En este sistema, o sea, dentro de este mecanismo hemos estudiado cuando hay movilidad de capitales perfecta o imperfecta, ¿ok? Hoy que tenemos que ver la diferencia con otro extremo. Entonces vamos a estudiar otro sistema extremo, que es un sistema de cambio fijos, y por supuesto tenemos que analizar dos casos, por lo menos las situaciones de movilidad perfecta e imperfecta. No tomo mucho tiempo para ver si el caso extremo de movilidad cero, porque es relativamente menos relevante, porque hay un nivel de movilidad de capitales en todo el mundo que no sea cero, pero también para que ahora se acuerden, puede ser también que tenemos el extremo de movilidad de capitales cero, ¿okay? Pero los casos más generales son o hablamos de movilidad imperfecta, entonces la curva BP, o cuando hemos visto el extremo, o sea, la hipótesis de movilidad perfecta, entonces la curva UIP. Ok, entonces, ¿cuál es esta mega diferencia entre el sistema de cambio fijos y un sistema de cambio flexibles? Hoy en día no hay básicamente casi ningún país, y ahora vamos a verlo, que significa no hay países que tengan un sistema de cambio fijos total. ¿Qué significa un sistema de cambio fijo? Significa que se anuncia, por ejemplo, que, o sea, vamos a ver, entonces la cosa más parecida, por ejemplo, podría ser Venezuela, ¿ok? Pero hay tan caos económico que no es un ejemplo perfecto, no es un ejemplo fácil, pero para que tenga sentido. En Venezuela se anuncia que hay una tasa de cambio oficial entre bolívar y dólar o cualquier otra moneda, que decimos dólar. Esta es la tasa de cambio oficial, ¿ok? Y es fija, ¿ok? Entonces, la tasa de cambio que nosotros hemos llamado E y en general le ponemos T para decir que puede ser diferente cada instante T del tiempo, en realidad, si estoy en un sistema de cambio fijo, es una constante, ¿ok? Se anuncia que la tasa de cambio, por lo menos la oficial, ¿ok? Tiene un cierto valor. ¿Quién es el responsable de este valor y de defender esta tasa de cambio? La institución responsable es el Banco Central, ¿ok? Entonces, en el sistema de cambio fijo, el Banco Central tiene un rol protagonista, no sé cómo se dice. Ayuda, se dice protagónico, o sea, de carácter, como rol principal. Protagónico. Protagónico. Sí, se entiende, profe. Perfecto. Gracias, protagonista es en italiano. Yo siempre intento a ver si resulta. Protagonista igual estaría bien, profe. No Ya. estaría mal. Ya, perfecto. Súper. Gracias. Entonces, esta es la institución que va a tener un rol muy importante, ¿ok? Y entonces, para que ya empiecen a internalizar esto significa que en un sistema de cambio fijos, la LM va a ser una curva que se va a mover mucho, ¿ok? Se va a mover de manera endógena.
mientras el sistema de cambio flexible, el AIS que se mueve, porque cada vez que hay una apreciación o depreciación, le cambian las exportaciones netas y entonces la AIS se mueve, aquí va a ser la LM que se mueve cada vez que el Banco Central tiene que hacer algo, ¿ok? Y ahora lo vamos a ver. Entonces, decimos que la cosa importante que tengan claro, que el Banco Central es la institución responsable, se fija, se dice que la tasa de cambio tiene que tener un cierto valor, llamémoslo E barra, una constante. Esto implica que si esto es creíble, si esto es creíble, significa que creíble, ¿qué significa? Que cuando yo me hago expectativa, formo la expectativa, entonces la tasa de cambio esperada, que los actores del mercado financiero esperan, ¿ok? Si esta tasa de cambio fija es creíble, entonces la expectativa tienen que estar iguales, ¿ok? O sea, anunciamos que la tasa de cambio, ahora vamos a hacer el ejemplo, que por ejemplo en el 1982 la tasa de cambio era 39 pesos por un dólar. Si todos creemos peso chileno, si estamos todos de acuerdo que esto era creíble, bueno, la expectativa para el futuro era que la tasa de cambio tenía que quedar a 39 pesos por dólar, ¿ok? ¿Esto qué implica? Implica que si estoy hablando, entonces ahora vamos a tener, en cualquier caso, decimos, voy a tener que hablar hacemos la diferencia entre movilidad perfecta e imperfecta. Si estamos en la situación de movilidad perfecta, perdón, por la cual tenemos la curva UIP que nos dice la tasa de interés nominal en el país tiene que ser igual a la tasa extranjera más la tasa de depreciación esperada de la moneda. Si yo estoy en cambio fijo y que la tasa de cambio efectiva es igual a una constante y la tasa de cambio esperada también es igual a esta constante, en el sentido que este sistema de cambio es creíble, bueno, estamos de acuerdo que esto va, ¿cómo se dice? Esperado, el numerador es 0, ¿ok? Por lo cual yo quedo con I igual I estrella, ¿ok? Esto es el primer punto, o sea, entonces, esto lo podemos ver, por supuesto, lo vamos a poder analizar con... Sí. ¿Por qué ocurría eso? De que el E es igual al E fijo, o sea, que es fijo y el E fijo es igual al E esperado. Sí, porque el concepto de cambio fijo es el siguiente. Yo anuncio que la tasa de cambio, imagínense, peso contra dólar, tiene que ser 750 pesos. Esto es, si esto es lo que tiene que ser, lo que vamos a ver es que el Banco Central se tiene que hacer responsable que esta paridad se respecte. Si esto se respecta y sobre todo si los mercados financieros te creen, ¿ok? Entonces yo sé que la tasa de cambio es siempre 750 pesos. Si va a ser 750 pesos hoy, mañana y pasado mañana. Entonces, si yo le creo al Banco Central, la expectativa de la tasa de cambio para mañana va a ser exactamente la E constante que en este ejemplo 750 pesos. ¿Se entiende? Sí. Ok, ahora... Y lo otro ocurriría por la movilidad perfecta de capitales. Lo que está escrito abajo, sí, exacto. Yo le estoy diciendo, cuando estoy con movilidad perfecta, significa que yo estoy considerando la curva UIP que me dice que yo tengo que estar indiferente, ¿verdad? Es una condición de arbitraje entre invertir en el mercado financiero nacional y en el mercado financiero extranjero. Entonces, la UIP en general tiene esta expresión, pero si E esperado es igual a E, que es igual a E barra, esto aquí tiene 0, es 0, ¿ok? Este factor, el segundo, ¿cómo se llama? Elemento. Por lo cual nos quedamos con I igual I estrella y nada más. Ya. Ya. Ahora, es un poco más complicado de imaginárselo, yo creo, porque hoy en día, como les decía, no hay básicamente casi ningún país que tenga un sistema de cambio fijo de este tipo. Porque yo le hice el ejemplo de Venezuela, pero ¿cuál es el problema de Venezuela? El problema de Venezuela es que tienen un sistema, un mercado negro enorme y muy importante, por lo cual el Banco Central anuncia una cosa, pero en realidad en la economía, ¿cómo se dice?, informal, en el mercado negro, hacen toda otra cosa, ¿ok? Entonces, por eso el ejemplo no era muy
pertinente. O misma cosa, por ejemplo, con otros países que, por ejemplo, están en situaciones más complicadas de embargo, qué sé yo, Irán. Tenía una tasa de cambio anunciada, sí, pero en realidad hay miles de excepciones, hay mercado negro, etcétera, ¿se entiende? O sea, hoy en día me viene difícil hacerle un ejemplo, ¿por qué? Porque porque ningún país tiene un sistema de este tipo puro. Pero el mecanismo es importante que lo estudiemos, uno, para saber que existe una alternativa, y dos, porque en realidad en muchos países hay un sistema a mitad, entre fijo y flexible, ¿ok? Entonces tenemos que comprender qué significa. Aquí que les estoy mostrando, no sé si ven ¿cómo se llama? Mi browser, tienen un documento del, ¿cómo se llama? Fondo Monetario Internacional, ¿ok? Es, ¿cómo se llama? Cada año sacan un reporte sobre exchange arrangements, ¿ok? Significa cómo funcionan la tasa de cambio en el mundo, ¿ok? Entonces yo encontré esto del 2018, no sé por qué no encontré lo del 2019 fácilmente, pero bueno, da lo mismo, ¿ok? Entonces el Fondo Monetario Internacional, aquí a un cierto momento le muestra, le dice cuáles son todos los tipos de cambio que existen en el mundo, ¿ok? Analiza todos los países que se le puedan ocurrir y entonces, perdone que cuando tengo Zoom abierto mi computer anda lento, pero lentísimo. Yo le quería mostrar una tabla donde había un resumen, perdón, déjenme bajar hasta, aquí está. ¿Ok? En esta tabla tienen un resumen y le dice, ok, tipo de sistema de cambio y además le da otra información porque le habla de qué tipo de política monetaria tienen, pero todavía nosotros no hemos estudiado esto, así que no podemos esta parte no nos interesa tanto, ¿ok? Pero lo que sí me interesa es ver esto. Aquí le dice Exchange Rate Arrangement, ¿ok? Y tenemos toda una serie, entonces aquí como ven no tienen solo dos maneras, fijo y flexible, tienen varias definiciones, pero todo esto primero, no separate legal tender, currency board, conventional peg, son todas como variantes de sistemas de cambio de alguna manera fijos. Entonces, no sé, ya le hemos dicho, Ecuador es una economía dolarizada. Básicamente Ecuador no tiene una moneda que sea suya. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué tipo de tasa de cambio es? O sea, no hay en realidad, ¿ok? Quien hace la política monetaria, básicamente no la hacen ellos, ¿ok? Entonces, es un caso extremo. Después hay algunos países, pero como ven, no sé si alcanzan a leer, ¿verdad? O es chico. O sea, tenemos países muy chicos, aquí son todos los que están en lo Caribe, pero por ejemplo, miren, Hong Kong tiene un tipo de tasa de cambio que en realidad es, podríamos decirlo, dentro de la familia de la tasa de cambio fija, ¿ok? Y otros países que tienen, aquí lo llama stabilized arrangements, que tenemos Líbano, Guyana, son países relativamente chicos con situación económica siempre un poco complicada, ¿ok? Pero aquí, por ejemplo, le da otro nombre, crawling peg, crawling like arrangement, o sea, esto es porque la realidad es más complicada de lo que vemos en clase, ¿ok? Pero son subcategorías de sistemas de cambio fijos. ¿En qué sentido? Aquí viene Irán, ¿ok? Ven, Irán, por ejemplo, le dice que no es que la tasa de cambio sea completamente fija con respecto al dólar, pero es como fija con respecto a una cierta variabilidad, con una cierta variabilidad, ¿ok? Entonces, por esto lo llama crow-like arrangement. Y que le quería decir yo, voy siempre bajando. Me dicen si se llega a entender o si estamos perdidos. Aquí llegamos a floating. Floating significa flexibles, ¿ok? Entonces, toda la primera parte de la tabla le dice cuáles son los países que tienen tasa de cambio de alguna manera de un sistema de cambio fijos o semifijos o fijos con respecto con una cierta variabilidad,
fijos con respecto a quién, por ejemplo, a un grupo de monedas. No es que yo fijo la tasa de cambio del bolívar con respecto al dólar, sino que, por ejemplo, a un basket, o sea, una canasta de monedas. ¿Se entiende? Me dices si se entiende, ¿eh? Después de todos estos países, llegamos a lo que son los países que tienen tasa de cambio floating, o sea, flexible. Y como ven, aquí tienen una diferencia entre floating y free floating. ¿Dónde está Chile? No sé si lo ven. En free floating. En free floating, ¿ok? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre free floating y puro floating? ¿Ok? Vamos a verlo. Básicamente, la diferencia es que en Chile es verdad que la tasa de cambio es flexible o la flotante y se ajusta según el mercado, pero el Banco Central igual interviene de vez en cuando cuando considera, por ejemplo, que la variabilidad es excesiva, ¿ok? Entonces, ¿por qué hace estos dos grupos de países? Porque, por ejemplo, hay países en los cuales el Banco Central no interviene desde décadas y décadas, por lo cual lo consideran como pure floating, si quieren, y otros países donde en realidad, puesto que el Banco Central siempre tiene un ojo sobre esto, es floating, pero con una cierta, con un touch diferente. ¿Se entiende un poquito? O sea, en una hay una oportunidad de que se meta el Banco Central y en la otra no. Exacto. Después, no es que sea como por ley o imposible, es como que por costumbre, por ejemplo, si se ve que, qué sé yo, Nueva Zelanda no interviene en la tasa de cambio desde 30 años, esto no significa que no lo va a hacer si pasa algo extremo, qué sé yo, pero como considerando que como hábito no tiene de intervenir, entonces, nada, nunca el Banco Central, entonces lo caracteriza como pure floating, o sea, como completamente flexible, ¿se entiende? Ahora vamos a verlo, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy reciente de la intervención del Banco Central, ¿ok? Entonces, desde un cierto punto de vista está entre la consecuencia estallido social y del año pasado y el COVID, o sea, tenemos una... O sea, si hubiese hecho yo el curso hace 2 años, no tenía ningún ejemplo, pero ahora tenemos harto ejemplo, muchas cosas, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver en el sitio del Banco Central cuándo es que intervino y cómo intervino la última vez. Pero esto para decirle que nosotros estudiamos casos extremos porque tienen que comprender los mecanismos. La realidad es bien más con tonalidad de grises que no blanca o negra, ¿ok? Pero para darle, y por supuesto entonces como se dan cuenta, la mayoría de los países grandes, o sea, desarrollados, economías importantes, no están con sistemas de cambio fijos. Pero lo que les decía, por ejemplo, importante entender que China tiene un sistema que se llama flotante sucio, o sea, el Banco Central interviene mucho en la tasa de cambio del yuan o renminbi, que nunca sé cuál es exactamente el nombre correcto, ¿ok? Entonces, no es una cuestión teórica que no existe lo que estamos estudiando en términos de tasa de cambio, de sistema de cambio fijos, ¿ok? Para que le dé curiosidad. Ok, entonces ahora vamos a hacer el primer ejemplo con, repito, estamos en un sistema de cambios fijos. Ahora vamos a ver entonces qué significa, cómo reacciona el Banco Central. Y le estoy haciendo la hipótesis de movilidad perfecta de capitales para empezar. Y después cambiamos a movilidad imperfecta. Ok, entonces, en este caso, ¿cuál es la diferencia? Consideren, repito, una vez más, estamos en la situación en la cual E es una constante y, perdón, no se ve mucho que hay una barra, y no puede moverse. Si hay alguna tensión o algún desequilibrio, quien tiene que intervenir es el Banco Central. ¿Ok? Entonces, analicemos en este caso una política fiscal expansiva, como la hemos analizado en el sistema de cambio flexibles. ¿Ok? Entonces, si yo empiezo a decir, estoy en un sistema de cambio fijo, que podría ser, qué sé yo, Chile en los años 80 o hoy un país tipo, no sé, Irán, ¿ok? O
o Líbano o cosas de este tipo. Hago una política fiscal expansiva. Estamos todos de acuerdo ahora, sin ningún problema, ¿verdad? Que lo que pasa es que la IS se desplaza a la derecha. Sí, me bloquean si hay problema. Esto es porque tengo un delta G positivo. Ok. ¿Cómo analizamos esta situación? Si yo, si yo considero el punto B, ¿ok? En B, ¿qué tipo de desequilibrio, en qué tipo de desequilibrio estaríamos? Y en Flujos de capitales positivos. Muy bien. Entonces, en B, tendríamos tendencia a, porque esto no va a pasar, pero para entender tenemos que hacer el razonamiento. Tendríamos tendencia a observar flujos de capitales positivos porque la tasa de interés es más alta de lo que debería ser según la UIP, y esto pone una serie de tensiones, ¿verdad?, a la tasa de cambio. Esto, si el Banco Central no interviene, en B yo debería empezar a tener qué tipo de efecto sobre la tasa de cambio, o sea, qué tipo de tensión, qué tipo de consecuencia implicaría, lo que después, repito, en equilibrio no pasa. ¿Perdón? ¿Depreciación? ¿Por qué depreciación? ¿Cómo razonas tú para ver cuál es el efecto? Es importante que clarifiquemos. Sí, dime. No es que iba a hablar otra gente. Oh, perdón, no escuché. Sin problema. Que creo que iba a hablar otra persona por eso. No, dime tú, para clarificar. ¿Por qué te vino a la cabeza de decir depreciación? Porque si no me equivoco, ahí conviene que los países... A ver, voy a buscar bien el cuaderno para no decir algo erróneo y confundir. Sí. Profe, yo creo que es apreciación. Estoy de acuerdo con la segunda, con la segunda Ay, sugerencia. sí, acá lo encontré, lo dije al revés, sorry, profe. Y no se preocupe, aquí lo importante es que podemos razonar juntas y entender el problema. ¿Por qué apreciación, entonces? La sugerencia correcta de quien vino, ¿nos puedes explicar por qué sería apreciación? Cuando estamos en apreciación, o sea, en el punto B, la tasa de interés es como mayor de lo que es, o sea, de lo que debiese ser. Exacto. Entonces, es más atractivo para los inversionistas esa tasa de interés. Entonces, perfecto. Entran capitales. Perfecto. Y esta es la parte, flujo de capitales positivo. Pero ¿por qué esto implica una apreciación? ¿Cómo lo puedo explicar yo en palabras, o sea, en intuición? Porque las personas van a querer comprar la moneda, entonces la moneda se aprecia. Muy bien, ok. Entonces, si yo tengo flujos de capitales positivos, significa que hay inversionistas de Estados Unidos, de Rusia, de Brasil, qué sé yo, que quieren invertir en el mercado financiero chileno. ¿Qué significa? Comprar bonos o acciones de empresas chilenas o bonos del gobierno chileno o hacer cualquier otra inversión financiera en Chile. Para hacer esto necesitan pesos, ¿ok? Para tener pesos, ellos tienen que comprar pesos vendiendo su propia moneda, ¿ok? Entonces van a vender rublo para comprar pesos, van a vender dólares para comprar pesos. Si todo el mundo aquí quiere comprar pesos, el peso se aprecia porque el precio, si quieren, el precio sube, o sea, el peso se aprecia. O sea, esto es lo que tendría tendencia a pasar en el punto B. Pero esto, señoras y señores, no puede pasar para nada, porque yo estoy con cambios fijos, ¿ok? Entonces, aquí el Banco Central está obligado a intervenir. Entonces, consideren que aquí decimos, los inversionistas que están haciendo, están comprando, ¿cómo se escribe? Compran pesos, ¿ok? Estoy media disléxica. Compran pesos. Entonces, el Banco Central tiene que intervenir al revés, ¿ok? El Banco Central tiene que intervenir en contra de lo que está pasando en el mercado para compensar, si quieren, esta tendencia a la apreciación. Entonces,
¿Qué tiene que hacer el mercado, el Banco Central si aquí hay un exceso de demanda de pesos? El Banco Central, ¿Vender pesos? muy bien. El Banco Central entonces interviene y vende pesos. Ahora, ¿vende pesos a cambio de qué? Lo que va a hacer el Banco Central, y aquí abajo a izquierda le tengo un, ¿cómo se llama? Un pequeño reminder del balance simplificado del Banco Central. En el Banco Central, ¿qué tenemos como activo? Bonos, títulos varios del gobierno, etc. Y, muy importante, reservas internacionales, que significa reserva en dólares, euros, yen, esterlina, o sea, la moneda más importante. Entonces, básicamente, la mayoría de las reservas son en dólares, después una parte menor en euro y el resto es básicamente irrelevante, ¿ok? Y en el pasivo tenemos el circulante, o sea, cash, y el encaje. ¿Se acuerdan que el encaje es la proporción, como lo hemos llamado, R, ¿ok? Y hemos dicho que es una proporción teta de los depósitos de los bancos, es lo que tienen los bancos comerciales en su cuenta en el Banco Central, ¿ok? Esto es el encaje. Ok, entonces cuando yo aquí le digo que el Banco Central tiene que intervenir vendiendo peso, porque aquí todo el mundo quiere, los inversionistas quieren comprar peso, o sea, hay un exceso de demanda, vende peso, pero vende peso a cambio de qué? ¿Ustedes consideran? ¿Comprar bonos? Estamos hablando del mercado cambiario, ¿ok? Entonces, si aquí lo que está pasando es que se están vendiendo, por ejemplo, dólares, o euro, etcétera, para comprar pesos, yo en el mercado cambiario tengo que intervenir. Y entonces vendo peso a cambio de, y entonces compra lo que entra en sus reservas internacionales, dólares, euros, lo que sea. ¿Se entiende? Entonces yo aquí le digo, vende peso y le puedo escribir directamente aquí, compra dólares. O sea, sube sus reservas internacionales. ¿Se entiende? ¿Sería más un intercambio, profe? Como O yo te sea, vendo pesos y tú me entregas la moneda yo compro extranjera. dólares. Sí, exacto. ¿Eso? Ahora, exactamente. Ahora hay que considerar, si no sé si se acuerdan, salía en el artículo del Economist, le decía que el dólar no solamente la moneda dominante en el comercio internacional, sino que también la moneda dominante del sistema financiero. Y le daba una proporción, que ahora no me acuerdo, podríamos buscarla. ¿Cuál es la proporción de reservas internacionales de los bancos centrales en dólares? ¿Ok? Entonces, 58%, profe. ¿cuánto? 58%. ¿60%? Exacto, Sí. enorme, ¿ok? ¿Se entiende? Entonces, básicamente cuando yo le hago, gracias, qué buena memoria. Cuando yo le hago el ejemplo de dólares, es porque la mayoría de las reservas del Banco Central chileno, por ejemplo, es en dólares, ¿ok? Entonces, yo le puedo decir, sube sus reservas internacionales, en realidad la mayoría estamos hablando de dólares, ¿ok? Evito c'è una parte, ahora una parte de euro, pero si le hago el ejemplo con el dólar directamente, no estamos tan lejos de la realidad, ¿ok? Entonces, esto, chicas y chicos, es el mensaje clave. Cuando hay tendencia a desequilibrio, entonces tendencia a apreciación o depreciación, el Banco Central sí o sí que tiene que intervenir si quiere defender, si quiere que se mantenga este E barra. ¿Ok? Entonces, si yo entro en el mercado cambiario vendiendo peso y comprando dólares, ¿qué pasa a las reservas internacionales? Bueno, esto significa que las reservas en dólares suben. ¿Estamos de acuerdo? Recomprando dólares voy a tener más dólares y significa que entonces voy a tener un mayor tamaño de reservas. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ustedes saben que no es que el balance puede dejar desbalanceado. O sea, si sube algo en el activo, es que tiene que subir de la misma, ¿cómo se dice? Monto en el pasivo. ¿Ok? Y esto es lo que en realidad, o sea, le acuerdo siempre que lo que está aquí
en realidad es H, ¿ok? Pero después hay un link entre H y M barra, ¿ok? Un multiplicador monetario que hemos visto hace un par de semanas. El resultado final, ¿cuál es? Que cuando yo le digo que el banco, cuando decimos que las reservas internacionales suben, esto significa que la oferta del banco, de moneda del Banco Central, sube. ¿Se entiende? Porque miren, lo que está pasando es que para que el banco, lo que está pasando es que sube algo en el activo y al mismo tiempo en el pasivo, porque tiene que quedarse, estamos seguros que tiene que quedarse balanceado. Entonces hay más, alguien lo escribió, hay más, no, lo escribió al revés. Daniel, Daniel en el chat escribió menor circulación de pesos, y al revés, tenemos más circulación de pesos, tenemos más pesos porque el Banco Central aquí está vendiendo pesos, vamos a tener más pesos en circulación. Efectivamente, esto corresponde a decir que tengo una mayor oferta de moneda. En el gráfico, como se muestra esto, se movió la IS una vez, estoy diciendo que la oferta de moneda sube, la oferta de moneda entra en la LM y entonces la LM que empieza a desplazarse. ¿Y hasta dónde va? Hasta que haya el equilibrio, que es la UIP no se movió, a menos que yo no le diga que I estrella cambia, la UIP está clavada aquí. La IS se movió una vez y no se mueve más porque no hay ninguna variación de la tasa de cambio, no hay exportaciones netas que varían nada de lo que habíamos visto porque la tasa de cambio queda constante. La LM hasta donde se mueve, aparte que está choquísimo, hasta el M primero y entonces el punto de equilibrio final es el punto de equilibrio C. ¿Se entiende? Profe, ¿podría repetir eso, por favor? Que Sí. el movimiento de la LM. Sí. Entonces, lo que pasó fue unos shock, decimos, o más bien que unos shock externo, aquí es una política fiscal, ¿ok? Entonces, el primer movimiento de la situación aquí es que la IS se desplaza porque estoy subiendo el gasto fiscal. Lo subí y queda más alto. Queremos ver qué pasa. En B, estamos de acuerdo, el punto clave aquí es comprender qué tipo de intervención tiene que hacer el Banco Central. En B hay un desequilibrio porque al haber una tasa de interés más alta de lo que me diría, o sea, yo estoy arriba, entre comillas, en esta parte del semiplano, ¿cómo se hace esto? Perdón. Quería hacer un color aquí. Yo estoy en esta parte del semiplano donde tengo tendencia a ver flujos de capitales positivos que le empujan una apreciación. O sea, en B hay un exceso, para decirlo mejor, hay un exceso de demanda de pesos, porque aquí todo el mundo quiere desde el extranjero comprar pesos. El Banco Central no puede permitir que la tasa de cambio cambie, o sea, que se aprecie en este caso, tiene que intervenir. Si aquí hay un exceso de demanda de pesos, el Banco Central tiene que intervenir al revés, entonces contrarrestando este exceso de demanda, entonces haciendo ¿qué? Vendiendo pesos. ¿Pero qué significa? Vendo peso a cambio de qué? O sea, vendo peso y compro dólares, básicamente. O sea, o dólares, euros, lo que entra en mis reservas internacionales, ¿verdad? O sea, yo para intervenir en el mercado del cambio, básicamente tengo que intervenir en intercambio que son divisas, una moneda contra otra, ¿ok? Pesos contra dólares, contra euro, contra yen, lo que sea. Entonces, el Banco Central está obligado a vender pesos y a comprar dólares. En esta manera está aumentando sus reservas internacionales. Pero si yo vendo peso, también entienden que hay más pesos en circulación. Y de otro lado, el balance del Banco Central nos dice que si sube algo en el activo, tiene que subir algo en el pasivo, porque si no el balance no está en equilibrio. Entonces, esto me confirma que al subir de las reservas internacionales y a tener más pesos en circulación, yo en realidad estoy subiendo la base monetaria H y esto implica que está subiendo la oferta monetaria M en total, ¿ok? Entonces, acuérdense siempre que el Banco Central no maneja directo M, maneja H, pero H implica una variación de M, ¿ok? Por lo cual, al final, tengo una subida de la oferta de moneda total. O sea, hay más moneda
que significa moneda, moneda pesos, moneda nacional en circulación. Si sube la oferta de moneda, ustedes saben que la curva LM se desplaza y en particular aquí se desplazará hacia la derecha o hacia abajo, como lo quieren ver, da lo mismo. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta que haya el equilibrio. ¿Entre quién? Entre la UIP, que no se movió, que no se puede mover porque I es igual a I estrella. Si yo no le digo que cambia algo en la tasa de interés al extranjero, la UIP queda clavada por allá. La IS se movió una vez nomás. ¿Y por qué no se mueve de nuevo? Porque no está cambiando nada que podría afectar la IS. Y entonces la LM, o sea, el Banco Central tiene que subir tanto la oferta de moneda hasta que lleguemos en C. ¿Ok? Perdón, esto Sí, es... entendido, gracias. Súper. Ok, esto es un delta M, perdón, es un delta M positivo. ¿Ok? Por su delta M... Profe, Sí. aquí como hay que evitar, por ejemplo, la apreciación y la depreciación, no hay que tomar en consideración como la condición de Marshall, que igual generaba como otro movimiento de la IS, ¿verdad? Entonces, exactamente, ¿por qué la IS no se mueve más? Porque la tasa de cambio no se mueve. Entonces, acuérdense que la IS, o sea, la IS me dice Y igual consumo menos, perdón, más inversión más G más NX. Y NX depende de la tasa, lo que hacíamos ver la NX en el sistema de cambio fijo es que depende de epsilon, pero si la tasa de cambio no cambia, no hay para qué la IS se mueva de 9. Antes, o sea, esto lo pueden empezar a internalizar. En un sistema de cambio flexible, cada vez que cambia la tasa de cambio, epsilon o E, la IS se va a desplazar, ¿ok? ¿Por qué? Porque afecta, aquí entra. Pero si estoy en un sistema, entonces en un sistema de cambio flexible o flotantes, la IS se va a mover de manera endógena cada vez que le cambia, que varía epsilon o E. En un sistema de cambio fijos, por definición, E no cambia. Por lo cual, o hay alguna política fiscal, o sea, o yo le digo que cambia G, que cambia T lo impuesto, o yo le tengo que decir que cambia Y estrella. Si no cambia alguna de estas tres variables, la IS no se mueve. ¿Ok? La IS se mueve, se desplaza la curva entera, solo si cambian la variable, miércoles, las variables de política, o sea, impuesto, gasto público, y la otra variable externa puede ser ¿cómo se llama? La renta extranjera. A menos que no pase esto, no se va a mover. O si yo le voy a contar algún shock de preferencia, algo extra, algo tipo lo que tenían en el ejercicio, ¿no? De los coeficientes, pero digo, estos son shocks, algo externo, ¿ok? No se mueve más por epsilon, porque epsilon, por definición, no cambia. Sí, Gracias, profe. perfecto. Sí, esto sí es solo si el Banco Central hace bien su pega, por supuesto. Si no, pero esto es otra historia, otro problema. Ok, ¿cuál es la conclusión? Cuando yo estoy con movilidad perfecta y sistema de cambio fijos, se dan cuenta que hacer una política fiscal expansiva es muy interesante para subir el nivel del producto, porque yo hago una política fiscal expansiva, yo gobierno, y básicamente obligo al Banco Central a venirme detrás, por lo cual la tasa, el producto sube y sube mucho. O sea, ¿se ve la diferencia? ¿Se acuerdan? O sea, si yo le propongo de pensar lo que pasa en un sistema de cambio flexibles, no es para enredarle la cabeza, sino que para hacer siempre la comparación. O sea, ¿cómo lo podríamos, cómo lo analizamos? ¿Se acuerdan? Perdón, voy a sacar otra lámina. Ok, entonces hacemos una rápida comparación. Esto es el mundo cambio esto es sistema de cambio fijos, ok, que es lo que acabamos de ver. Siempre con movilidad perfecta, por supuesto, para hacerlo simple. Esto es Y estrella. Y aquí, si se acuerdan, veamos las situaciones también muy parecidas, o sea, muy comparable. Cambio flexible y además le hago esta hipótesis. ¿Ok? Entonces, tengo las dos, en los dos casos tengo la UIP que no se mueve.
porque me dice siempre I igual I estrella. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos casos? No sé si hay alguien que quiere, para analizar siempre una política fiscal, no siempre analicemos la misma cosa en los dos lugares, o sea, los dos sistemas. Hay alguien que, o sea, esto lo acabamos de ver, entonces tenemos lo que estamos analizando, una política fiscal expansiva, lo que le hace desplazar la IS, ¿ok? Entonces, en cualquier caso, estoy analizando delta G positivo, ¿ok? Aquí y aquí. Lo que acabamos de ver en el sistema de cambios fijos es que si estoy... Sí. En la política flexible era inefectiva la política fiscal expansiva. Exactamente. Porque terminaban disminuyendo las exportaciones netas. Y ahí como que se devolvía la IS. Excelente. Okay, entonces, nuestra compañera nos dijo exactamente lo que pasaba y estaba en el punto B, o sea, entonces en el sistema de cambio flexible, política fiscal expansiva, la IS se desplaza. En el punto B tengo flujos de capitales, aquí tengo flujos de capitales positivos, flujo de capitales positivo, lo que le hace en este caso apreciar la moneda. Aquí sí la tasa de cambio cambia, ¿ok? Al apreciarse la moneda, lo que va a pasar es que NX baja. Puesto que estoy con esta hipótesis que la tasa de cambio esperada es siempre igual a la efectiva, la UIP me dice I igual I estrella, la UIP no se mueve, está clavada aquí, por lo cual yo sé exactamente que la reducción de la exportación neta me hace que la IS se redesplaza de IS a IS primero a la IS de nuevo. Y mi punto final es el punto A, donde en realidad tengo una balanza comercial peor que al principio. Entonces, el mismo punto en términos de producto y tasa de interés, pero la balanza comercial empeoró porque tengo una moneda apreciada. Mientras que en este caso, entonces la política fiscal, si su objetivo es subir el producto, no sirve de nada, ¿ok? Mientras que en este otro caso que acabamos de ver es exactamente el extremo opuesto, o sea, en este caso hemos visto que el Banco Central está obligado a intervenir, a subir la oferta de moneda, por lo cual su punto final de equilibrio es el punto C, ¿ok? Completamente diferente caso con efecto totalmente opuesto, ¿ok? ¿Queda claro? Me dicen si... Sí, profe. A mí me quedó claro, sí. Pero lo único que me costó entender sí. es eso de que el Banco Central vende pesos, pero sí. la gente compra dólares. Eso como que me cuesta entenderlo. La gente, o sea, cuando tú, Banco Central, intervienes vendiendo pesos, tiene que entender que tú vendes, o sea, estás interviniendo en el mercado cambiario. Ok, básicamente si tú hoy en día, no lo sé, piensas que si quieres hacer, piensas que puedes hacer plata, ¿no? Ganar comprando y vendiendo pesos, puedes ir en el mercado cambiario que se llama FX, o sea, Foreign Exchange, es como la parte de los mercados financieros que se ocupan solo de transacciones de divisas, de moneda extranjera, ¿ok? Entonces, en este ámbito, el Banco Central lo que tiene que hacer es vender pesos para responder, entre comillas, para contestar a este exceso de demanda de pesos. Entonces, lo que va a hacer es vender pesos a cambio de, o sea, comprando otras monedas. En particular, no cualquier moneda, no moneda tipo el real brasilero o peor aún el peso argentino, que no tiene ninguna confianza, que pobrecito no tiene mucha confiabilidad, no da mucha confianza, quiero decirle, sino que la moneda que entran en las reservas, que son la considerada más segura, entonces dólares, euros, etc. Entonces, cuando tú compras moneda extranjera y a cambio de pesos, hay más pesos dando vuelta. Y por eso hay un ítem, o sea, la parte de activo y la parte del pasivo que sube, de manera que aquí estemos siempre en equilibrio. Por lo cual esto
llega a ser un aumento de la oferta de moneda, porque la moneda aquí es moneda pesos, por supuesto. Aquí estamos hablando de la oferta de moneda, que significa pesos, dando vuelta. Podemos hacer el ejemplo al revés para ver en qué sentido el Banco Central va a reducir su oferta de moneda. No sé si se me ocurre otra manera de explicar, no estoy segura de haber contestado a tu pregunta, pero no estoy segura, dime tú. Sí, profe, o sea, algo voy entendiendo. Ya, ok, sí, no es verdad, en todo caso es normal que tengan que masticarla un poco esta cosa, pero de aquí a una sesión más debería estar más interiorizado. Podemos hacer el ejemplo con el otro, o sea, vamos a ver el caso de movilidad imperfecta, ¿ok? Para tenerlo también explícito. ¿Profe? Sí, Cuando vimos la comparación de cuando era flexible o fijo, sí, la flexible no era efectiva porque la tasa de la UIP no se podía mover. exacto. Porque en el caso de que sí se pudiese mover, se movería hacia abajo. Exacto, algo Y ahí pasaría. aumentaría la producción. Exacto. Sí, esto es verdad. Ya. En este caso Ya, es completamente... Solamente es inefectiva porque la UIP no se puede mover. Así es. Ya. Perfecto, ahora vamos a ver la tasa, ¿cómo se llama? La situación de movilidad imperfecta, ¿ok? Entonces, en términos de movilidad imperfecta, la única diferencia es que les acuerdo que la relación entre tasa de interés, tasa de cambio y producción es la que nos da la curva BP, ¿ok? Y la curva BP, aquí la tienen escrita en su versión más general, le dice cuenta corriente, que para nosotros no es nada más que balanza comercial, o sea, NX, cuenta corriente más cuenta financiera, o sea, flujo de capital, aquí está escrito, tiene que estar en equilibrio, tiene que ser igual a 0. Esta en su versión más general. Y yo, por lo que tengo aquí escrito con más en menos, sé que hay una relación positiva entre tasa de interés y producción en el espacio YI. Después, nosotros, como les decía, trabajamos siempre con una forma funcional, por lo cual eso la escribí directamente, porque es más fácil, ¿ok? Pero efectivamente esto vale, o sea, en general vale con cualquier forma funcional ustedes le pongan. Yo aquí le estoy escribiendo esto en el rectángulo rojo porque le estoy dando una forma funcional específica que es la misma, que es siempre, o sea, da lo mismo los nombres, los coeficientes, ¿verdad? Pero la forma funcional específica que le estoy dando es la siguiente, ¿verdad? No, esto lo llamé A3 menos A2Y, estos son las exportaciones netas, más la constante K, que multiplica I menos I estrella menos esta es la forma funcional específica, perdón, aquí está escrito desordenado, que le estoy dando, ¿ok? De esta forma funcional, aquí se lo estoy reescribiendo directamente como despejando I, ¿ok? Tasa de interés. Pero repito una vez más, lo hacemos con esta forma funcional, pero en realidad el ejemplo, pero funciona con cualquier situación en general. ¿Ok? Entonces, sabemos que la curva BP nos dice, nos da la relación entre la tasa de interés, la producción, ¿ok? Entonces tengo una cierta pendiente, todo el resto me daría el intercepto. Ahora, si estoy en cambios fijos, y una vez más, este cambio es creíble, E esperado es siempre igual a E constante, que es la tasa de cambio efectiva, por lo cual esto E esperado dividido E è uguale a 1, esta parte entonces se simplifica, ¿ok? Esta es la única, esto es 0. Aparte de esto, si estamos en cambios fijos, una vez más, la BP no se tiene que mover, a menos, se entiende por qué, porque es verdad que aquí entra epsilon, o sea, E, pero en cambio fijo, epsilon, o sea, E, no cambian, ¿ok? Entonces, de acuerdo siempre que yo puedo hablar de epsilon o de E de manera como sinónimo, porque estoy dando por
fijo considerando constante este cociente de los precios, ¿ok? Entonces, le quiero decir que en movilidad imperfecta, la BP no es horizontal, sino que tiene una pendiente positiva. Además de esto, la BP no se mueve, ¿ok? ¿Por qué? Porque no se mueve, digo, en general no se mueve, porque epsilon, o sea, E, va a ser una constante, ¿ok? Entonces, claro que la BP en general, yo podría decir, podría estudiar casos que hacen mover la BP, por supuesto. Si yo empiezo a decirle que cambia la tasa de interés extranjera o que cambia la renta al extranjero, esto le hace mover la BP. Pero digo, aparte situaciones de shocks externos, de manera endógena, epsilon es fijo, entonces la BP no se va a mover. ¿Ok? Entonces a esta es la parte un poquito, le decimos un poquito más interesante. ¿Por qué? Le tengo dibujada dos BP, BP1 y BP2. Una es más pendiente que la otra, ¿ok? Y para hacerlo así no es muy, como se dice, no es muy riguroso, ¿ok? Pero para entendernos, cuando yo le grafiqué la LM, ¿ok? Si yo le muestro estas dos BP, le estoy mostrando una curva con pendiente mayor y una curva con pendiente menor. Ahora, en general, ¿cuándo es que la movilidad es más alta de capitales? ¿En BP1 o BP2? ¿Cuál es la lógica de la BP? Cuando tenía menor pendiente, tenía mayor movilidad. Perfecto, ¿ok? Entonces, Eso sería BP2. BP2, perfecto. Entonces, esto la vamos a llamar alta movilidad, ¿ok? Y en la caso de la BP2 la vamos a llamar baja. Ahora, ¿por qué baja o alta? No es que sea muy cuantitativo, pero para entendernos, por supuesto, o sea, lo que es seguro es que más es pendiente, más es alta la pendiente, menor es la movilidad, ¿ok? Entonces, esto ya lo saben, estamos de acuerdo. Ahora, ¿por qué la llamo alta o baja? Simplemente para dar una idea, si ustedes tienen la LM como referencia, cuando la BP es menos pendiente de la LM, digo que estoy con alta movilidad. Y cuando es más pendiente, digo que estoy con baja movilidad, ¿ok? Esto es para entendernos. Cuando yo hablo de baja o alta movilidad, estoy entendiendo esto con respecto a la LM. Por supuesto que más es pendiente la BP, menor en general es el nivel de movilidad. Ok. Entonces, intentando de no enredarnos, miren lo que pasa en este caso si analizamos la misma situación, una política fiscal expansiva. Política fiscal expansiva. Y ese primero. ¿Se dan cuenta? Si yo le digo que estoy en el punto B, ¿qué tipo de desequilibrio tendría tendencia yo a ver? Sin enredarse. Depende de qué BP estamos hablando. Muy bien. Ok, entonces empecemos con la BP1. ¿Qué tipo de Ahí tendencia? tendríamos flujo de capitales negativo. Perfecto. Estoy abajo de la BP1. Tendría tendencia a ver flujos de capitales negativos, lo que me daría un exceso de oferta o de demanda de pesos. De oferta, profe. Sí. Muy bien, perfecto, súper, gracias. Me gusta esto que llegamos a razonar juntos. Entonces sería un exceso de oferta de pesos, lo que si esto pasa tendría tendencia a hacerle depreciar la moneda, ¿verdad? Pero yo no lo puedo permitir, yo Banco Central, esto no puede pasar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Banco Central aquí? Ahí tendría que vender. No. Al revés, correcto. Comprar. Comprar. Entonces, ¿por qué? Porque aquí hay un exceso de oferta y el Banco Central tiene que intervenir entonces el Banco Central entra a comprar. Interviene en el mercado cambiario, comprando pesos. Pero comprando pesos significa que compra pesos y vende sus dólares. ¿Qué significa entonces esto en términos de oferta de moneda?
Disminuye. Disminuye. Acuérdense siempre que yo tengo activo, pasivo y las reservas son aquí en el activo. Entonces, si me baja el activo, significa que esto se va a tener como se dice, estoy sacando, miren, compro peso, o sea, saco peso de la circulación. Esta es la idea intuitiva del por qué me baja la oferta de moneda. Al bajar de la oferta de moneda, la LM se empieza a desplazar hacia arriba, ¿verdad? O sea, arriba o izquierda, no sé siempre cómo lo quieren ver. ¿Cuál es el punto de equilibrio final? El punto C. ¿Ok? Entonces, en este caso, el Banco Central tuvo que intervenir reduciendo la oferta de moneda, básicamente vendiendo dólares. ¿Ok? Ahora, el problema de este tipo de política es que yo tenía un cierto monto de dólares, ¿ok? Puedo vender dólares. Imagínense que tengo que intervenir varias veces. Chicas y chicos, en cierto momento los dólares se acaban, ¿ok? Entonces, este tipo de intervención para el Banco Central empieza a ser un poco riesgoso cuando empieza a tener poquita reserva aquí, ¿ok? Entonces, ojo con esto, o sea, aquí decimos, muy bien, el Banco Central interviene y está reduciendo su oferta de moneda, lo que efectivamente tiene un efecto contractivo, ¿verdad? Ojo, pero esto funciona hasta que ustedes como Banco Central tienen reserva. Si se empiezan a acabar, entramos en problema, ¿ok? Entonces esto ya para que lo tengan claro. Como ven aquí, la situación no es que sea que negro o blanco, o sea, no es que el Banco Central sí o sí interviene en una dirección o en la otra, porque si yo estoy con la BP1, tengo que reducir mi oferta de moneda, y si estoy con la BP2, Tiene que disminuir la oferta. con la BP2, Aumentarla. ¿por qué aumentarla? Porque miren, intentemos de no confundirnos con toda la gráfica, pero miren, olvídense de la... Disminuirla porque sería el caso anterior. ¿Perdón? Ahí nos encontraríamos en flujos de capitales positivos. Muy bien, perfecto. Si yo estoy con la BP2, ok, entonces olvídense de la verde, se desplazó la IS y yo estoy en el punto B, pero en el punto B yo estoy arriba, en el semiplano, arriba de la BP2. O sea, entonces, esto es para decir, ¿cómo podemos hacerlo? Esto es para decir, se lo pongo en el rectángulo verde para decir que esto es con la BP1, mientras que en el caso de la BP2, aquí, entonces en B yo tendría tendencia al revés a tener flujos de capitales positivos, lo que le tiene una tendencia a la apreciación, o sea, hay un exceso de demanda de pesos y el Banco Central interviene, como acabamos de ver en la lámina anterior, tiene que el Banco Central, en este caso, vende pesos, lo que le hace subir su oferta de moneda, por lo cual la LM en realidad se va a desplazar hacia dónde hasta que lleguemos al punto, como lo llamamos, este punto lo llamamos D. ¿Ok? ¿Se entendió la diferencia? Depende de qué tipo de situación estamos en términos de movilidad de capitales. Esto es para decirle que una vez más, la realidad es bien compleja, entonces cuando uno dice el Banco Central tiene que intervenir porque el gobierno se puso a hacer una política fiscal, ya, ¿cómo tiene que intervenir? Si usted trabaja en el Banco Central, hay que estudiar y que ver en qué situación están, ¿ok? ¿Qué tipo de movilidad representa, qué tipo de situación representa mejor la cosa ¿cómo se llama? La realidad económica del país. ¿Se entiende? ¿Se entendió más o menos? Sí. Súper. Esto entonces el caso BP2. Ok, ahora yo ya básicamente llegué casi al terminar de la clase. Entonces, solo para mostrarle algo, en todo caso lo termino de ver en el video. Como decíamos, entonces, ahora entienden un poco lo que es importante es que entiendan el mecanismo. Entonces, si hay un exceso de oferta de pesos, el Banco Central interviene comprando y viceversa. Chile no es un sistema de cambio fijo, sino que es flexible, ¿ok?
pero como hemos visto, el Fondo Monetario lo clasifica flexible, pero free floating. ¿En qué sentido? Aquí estoy en el sitio del Banco Central, ¿ok? Si ustedes van, hay ¿cómo se llama? Una página donde le habla de las medidas excepcionales de los últimos meses. O sea, aquí le dice medidas excepcionales a partir de octubre del año pasado, ¿ok? Estamos casi llegando al aniversario, o sea, estamos en una fecha importante, ¿ok? Entonces aquí ahí le dice todas las cosas excepcionales que han hecho. Aquí ven, tenemos resumen, ¿verdad? Inyecciones de liquidez y mercado cambiario, es lo que nos interesa, ¿ok? Pinchamos. Es mucho más detallado de lo que yo le puedo ir a explicar, que yo le expliqué, ¿ok? Pero ya con la primera frase, con el primer párrafo, ahora deberíamos estar ok. Les dice, desde noviembre del año pasado, el Banco Central dispuso, un programa preventivo destinado a facilitar la gestión de liquidez en dólares y pesos. O sea, hablamos directamente solo de dólares, ¿ok? Porque es la moneda dominante. Junto con un programa de venta de divisas destinado a disminuir la excesiva volatilidad del tipo de cambio. ¿Qué se entiende? ¿Ahora entienden un poquito más? O sea, aquí le estoy diciendo, el Banco Central le está diciendo, hemos hecho varias intervenciones, y aquí después le detalla qué tipo de intervenciones. ¿Qué tipo de intervención en particular? Venta, cuando le dice aquí venta de divisas, venta de dólares. ¿Ok? ¿Por qué? Sí. En el primer caso que vimos, sí. Entonces el Banco Central vende pesos porque habría una oferta, como un exceso de oferta también de dólares. Perdón, ¿cuál es el primer caso que vimos? El primer caso de hoy día. El primer caso de día, ok. Entonces, movilidad perfecta capital. Sí. En este caso... Esto para entender qué pasa con la otra moneda. Sí. Ok, en el primer caso que hemos visto hoy, lo que pasaba era una política fiscal expansiva. El primer movimiento exógeno de la situación era que la IS se desplazaba. Tenía tendencia a haber una apreciación, por lo cual básicamente aquí hay un exceso de demanda de pesos. El Banco Central vende pesos y compra dólares. Y con el dólar, entonces, ¿qué pasa cuando los inversionistas compran los pesos? ¿Habría menos demanda de dólar? Sí, perdón, no entiendo bien la pregunta. ¿Tú me estás diciendo del punto de vista del Banco Central de Estados Unidos lo que debería hacer ellos, lo que deberían hacer ellos? Como, ¿qué pasa con el dólar en ese momento? Ok, si el Banco Central no hace nada, tú deberías observar una apreciación del peso con respecto al dólar. Pero, porque todo el mundo aquí quiere comprar pesos. Pero ¿Aumentaría la cantidad de dólares en el país? Mira... porque la gente está comprando pesos, y los pesos los compraría con moneda de dólares, ¿o no? Si los inversionistas aquí quieren comprar pesos, tienen que vender sus dólares. Esto es correcto. ¿Dónde circulan estos dólares? ¿Esta es la pregunta? Claro. ¿Qué pasa con esos dólares? O sea, el hecho de que los dólares, que yo tengo que comprar pesos y vender dólares, y esto yo lo hago con las instituciones financieras. No es que después estos dólares, a menos que nosotros no somos una economía dolarizada, no es que están circulando, no es que se usen para ir a comprar cosas en el país, a menos que no estamos hablando de economía dolarizada, esto es verdad. O sea, si yo hoy no es que puedo ir a comprar cosas aquí en Chile en dólares. ¿Se entiende? Tengo siempre que pasar a través de una institución financiera. Es diferente si estamos hablando de economía dolarizada, tipo
como les decía, si usted está en Ecuador, bueno, se usa el dólar, punto, pero no en Chile, no en economías que no estén dolarizadas. Cuando yo le digo dolarizada, ¿se entiende? Es que yo voy en la calle y le digo, ok, o en la calle significa en una tienda, en cualquier cosa, le digo que le pago con dólares. No, no es tan fácil, ¿se entiende? Pero, profe, el extranjero al comprar peso, ya, Sí. va a aumentar la cantidad de dólares y eso quiere decir que aumentarían las reservas. Del Banco Central. Sí, O del sea, Banco Central, claro. sí, o sea, el Banco Central tiene que intervenir, ok, sí el banco, o sea, quiero decirle, no es que automático, o sea, si estamos, simplemente lo que está pasando es que hay muchos inversionistas desde afuera, o sea, extranjeros, que quieren comprar pesos, venden sus dólares y compran pesos, ¿dónde que compran pesos? Lo pueden hacer en sus instituciones financieras, en su país, etc. No es que estos dólares automáticamente entran en el Banco Central. No, para nada. Ah, ya. ¿Se entiende? Sí, el Banco Central interviene, lo que tiene que hacerlo si quiere que se respete la tasa de cambio, ¿cómo se dice? La paridad de tasa de cambio. Si el Banco Central interviene, una vez que él interviene, compra peso y vende dólares, por supuesto, perdón, en este caso, sí, perdón, aquí compra dólares, vende peso, lo dije al revés. Esto sí afecta a las reservas internacionales del Ya. Banco Central. En el caso de que el inversionista cambie en el Banco Central, ahí sí aumentaría la reserva. Claro, exacto, sí, si yo lo voy a hacer con el Banco Central, allá claro que me afecta la reserva directa del Banco Central. Ya, Pero pero si por no, lo general ellos cambian en su país. claro, por ejemplo, no es que todo tiene, o sea, no es que tenga que pasar directamente a trabajar con el Banco Central, tú para tener de diferentes países, para intercambiar. Justamente hay gente en el mundo que tiene dólares y te lo puede vender a cambio de pesos. No es que tú tengas sí o sí que pasar a trabajar con el Banco Central. O sea, ¿se entiende? No es que tienes que hacerlo sí o sí con el Banco Central de Chile. El FX, miren, el mercado, la parte del mercado financiero que se ocupa ¿cómo se llama? De la venta y de compra de divisa es la parte del mercado financiero que se llama FX, porque FX, no sé cómo se dice, FX, o sea, el Foreign Exchange. O sea, yo puedo comprar y vender pesos sin pasar por el Banco Central. En el mercado, ¿se entiende? ¿Profe? Sí. Y esas casas de cambios que hay varias, cuando ya tienen muchos dólares, ¿esa plata a dónde se va? ¿Se la tienen que llevar al Banco Central o hay otra institución que guarda esa plata? Si tú eres una casa de cambio, no sé, yo no sé exactamente cuál sería tu modelo de negocio, no estoy segura de lo que deberían hacer esta casa de cambio con sus dólares, porque no sé cuál es su modelo de negocio, o sea, si tienen, qué sé yo, tienen filiales solo aquí o si honestamente no te sé Ah, ya, o sea, contestar esta dependería pregunta. si fuera esa casa de cambio del Estado. Claro, no, estos Ya, son ya, ya. privados, Claro. por supuesto, sí. Ya, pero si fuera del Estado, ahí sí iría al Banco Central. Otra cosa, exactamente. Además, Ya. además que está en el debate, lo vamos a tener que ver en el debate constitucional, además que Estado y Banco Central no son la misma cosa, ¿eh? El Banco Central es una institución que tiene un estatuto de autonomía hasta, vamos a ver en qué término, así que tampoco son uno la misma cosa que el otro, ¿ok? Pero es cierto, está diferente de decir si lo estoy haciendo en el sector privado o no. Pero esto de la casa de cambio que me dices tú es mercado, o sea, son actores privados, entonces en realidad yo no sé cuál es el modelo de negocio. ¿Qué hacen ellos con los dólares? No estoy segura, honestamente. Estoy honesta aquí, no se lo sabría decir. Pero miren, entonces, perdón, para terminar esto, en todo caso lo retomaré en el coso, en el video. Ahora que ustedes tienen todo esto, claramente, ¿qué hizo lo que hizo lo que hizo el Banco Central en noviembre y después lo hizo de nuevo en marzo fue venta. Tuvo que intervenir vendiendo dólares. ¿Por qué? Entonces, si ahora ustedes saben de lo que acabamos de ver, si yo vendo dólares, es
si estoy interviniendo, vendiendo dólares y comprando pesos, ¿entiende? Esta es la idea. Entonces esto lo hizo. Esto significa que tuvo que intervenir a encuentro del mercado. Entonces había un exceso de demanda o un exceso de oferta de pesos. Exceso de oferta. Un exceso de oferta, ¿ok? ¿Por qué hubo un exceso de oferta? Porque sabemos, o sea, primer exceso de oferta fue alrededor del post-estallido, ¿verdad? Caos, o sea, un poco de incertidumbre económica, por lo cual el peso se deprecia mucho, ¿ok? Entonces yo lo estoy mostrando el gráfico, estamos de octubre a diciembre, el peso pasa a valer casi 800 y algo, 810 pesos, ¿ok? Se depreció mucho, exceso de oferta de pesos. El Banco Central tiene que intervenir comprando pesos y vendiendo dólares. ¿Y cuándo tuvo que hacerlo de nuevo? Aquí, o sea, marzo, cuando hay la erupción de la pandemia. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Súper. Estoy un poquito pasada de tiempo, así que cierro aquí para no sacarle demasiado. El video del jueves será muy corto, será un poco una especie de aplicación de esto con el caso de la... Le voy a ir a contar, no sé si ustedes saben de la historia económica chilena, ¿no? De la crisis del 82. ¿Saben, no? ¿O no? Porque son muy jóvenes. ¿Ustedes y sus papás no tienen anécdota, por ejemplo, del 82? Yo no, por lo menos, profe. Ok, entonces se lo voy a contar en el... o sea, no que yo estuviera, no estaba aquí, pero no... ni siquiera en Italia, pero voy a usar un ejemplo de historia económica chilena, que sería la crisis del 82, que se llama, que es un episodio de crisis económica y crisis cambiaria, ¿ok? Entonces, siempre la misma, espero que va a ser cortito. Entonces, yo aquí cierro, le voy a subir todo el material, la pauta. Nos veremos el próximo martes para hacer una sesión de duda, pregunta, etc. Y el jueves le subo el video como siempre. ¿Ok? Bueno, cualquier cosa me escriben siempre, no hay problema. Cuídense entonces. Igual, profe, que esté bien. Ah, Chao. profe, que esté bien. Chao, chao.